Hoy es, ¿qué? 22 de febrero del año 2022 y el día de hoy estamos con Aarón Díaz de PitVenue. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José? Hola, ¿qué tal, audiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y el día de hoy vamos a hablar sin duda del tema del momento. Un poquito vamos a hablar de Ucrania y Rusia, de esta invasión, que algunos dicen que no es invasión, pero vamos a concentrarnos en quién gana, quién pierde, y si ya tenemos algo de tiempo, hablamos de lo que ocurre en Canadá. Ahora, si usted no quiere ver todo este video completo, en la parte de abajo, en la descripción, aparecerán los tiempos aproximados donde hablamos de cada tema y puede consultar la parte que le interese. Si usted quiere ver todo el video, pues lo invito de igual forma a hacerlo. Primero, pongamos el contexto, cómo hemos llegado aquí. Al final del día, Vladimir Putin decide reconocer a dos regiones prorrusas dentro de Ucrania como estados independientes, y una vez que hace eso, hay que decirlo que las tropas rusas efectivamente ingresan a Donetsk y Lugansk, y para Rusia se ve como voy a salvar, o bueno, lo que Rusia nos intenta vender es voy a salvar a estos civiles que están siendo masacrados por el gobierno de Kiev. Y desde Occidente lo que se ve es a una gran potencia militar que está invadiendo a un país mucho más pequeño como lo es Ucrania. Ambas versiones tienen algo de verdad, algo de mentira, y hay que recordar que en una guerra lo primero que muere es la verdad, ¿no? Y que al final estamos en medio de dos versiones prorrusa, una es prorrusa y otra es pro-occidente, pero ambas están llenas de propaganda. Entonces es difícil saber quién dice la verdad y quién dice la mentira, pero de eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. Y bueno, la primera pregunta es, Aarón, si te sorprendió el anuncio de Putin y cuál fue tu primera reacción. Fíjate que sí me sorprendió porque, o sea, viéndolo en cronología, no, si lo ves en cronología, ya entiendes que poco a poco se fue cocinando esto. O sea, tantas provocaciones de parte de Estados Unidos, de Ucrania, de la OTAN, hacia Rusia. Pienso que le pusieron una trampa, o sea, ahora voy a ser el abogado del diablo. Pienso que le pusieron una trampa de miel a Rusia. Le dijeron, hey, ven, tómala. Porque le estaban dando armas a Ucrania, le estaban dando dinero a Ucrania y además lo estaban provocando, tanto con buques de guerra en el Mar Negro. Sí, es el Mar Negro, el de Crimea. Sí. El Mar de Azov. Sí, el Mar Negro. Sí, el Mar Negro, sí, es el Mar Negro. Entonces le enviaban buques de guerra, les enviaban submarinos nucleares, les enviaban casas, o sea, para estarlos manteniendo ahora sí que al borde del filo. Y luego Vladimir Putin les había dicho de dos líneas rojas que no quería que cruzaran. Una de ellas era que no expandieran a la OTAN hacia el este. O sea, no agregues a Ucrania a la OTAN. ¿Y qué es lo que hacen los gringos? Se juntan con Zelensky y empiezan a coquetear con la idea de agregarlo a la OTAN. Entonces ya primera línea roja. Y la segunda línea roja, que esa no fue no se habló tanto en los medios de comunicación, fue más, al menos de que estabas prestando atención a todo el conflicto, no te diste cuenta. Pero se le dijo a Zelensky directamente. Le dijo, no toques a los rusoparlantes que están en Donbass. Hay que intentar negociar esto pacíficamente. Eso fue hace tal vez 2 meses, un mes. Y poco a poco evoluciona esto y terminamos con la noticia de que los militares de Donbass nos dicen, hey, conseguimos el plan del ejército de Ucrania donde ya dicen que nos van a eliminar. Al día siguiente empieza a haber explosiones. Y dijeron que eran 5 días. Y luego se da, a los 2 días, se da que Ucrania llega a la frontera con Rusia, mata 5 soldados rusos. Ahí se supone que hubo un encuentro. Y los rusos dicen, no, pues ahora sí, invadimos. O sea, viendo la cronología todo tiene sentido. Me sorprendió muchísimo, porque yo hubiera apostado que no iba a pasar. Bueno, mira, haz de cuenta que cuando ya es que Biden venía hablando de la invasión de Rusia a Ucrania,
Ajá. Y bueno, todo el mundo debe saber que, bueno, Biden, pues tampoco es un poco de propaganda occidental. Y mucha gente decía, no va a ocurrir, no va a ocurrir, Rusia no va a invadir, no se va a dar un tiro en el pie, ¿no? Correcto. Literalmente, porque se convierte en el malo de la película al momento de mover sus tropas. Pero había un factor que la gente olvidaba, o sea, la gente... Ucrania quería ingresar a la OTAN. Ese es el primer factor. El gobierno de Ucrania insistía activamente en formar parte de la OTAN. Pero para que pudiera ingresar a la OTAN, hay un requisito que es que debes de mantener el control sobre todo tu territorio. Y Ucrania no tenía ese control. Desde 2014 tenía una rebelión en Donetsk y Luhansk, y mientras existiera esa rebelión, no puede ingresar a la OTAN, aunque quisiera. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo creo que aquí es donde se explica la mano de Occidente, es que se vino a suministrar armamento de la OTAN y de Estados Unidos a Ucrania, esto es cierto y está demostrado, y aquí fue donde se encendieron las alarmas en el Kremlin, porque ese armamento que llegó de la OTAN, moderno, estaba diseñado, o la idea era usarlo para aplastar a los rebeldes prorrusos en Ucrania. Aplastar, es decir, ganarles la guerra. También hay que decirlo, no hay que ver esto como que iban a masacrar un pueblo. Están en guerra, son rebeldes, ¿no? Es como cuando el EZLN se rebeló en el estado de Chiapas, querían crear un estado autónomo, y pues tampoco nadie fue a decir que el ejército de México fue a masacrar a los indígenas de Chiapas. Lo que se dijo fue, estos nos declararon la guerra, y es una guerra, y pues obviamente se les responde, ¿no? Entonces, igual el ejército de Ucrania iba a responder a alguien que le estaba declarando la guerra en su propio territorio. En ese sentido, Ucrania quería usar estas armas, aplastar a los rebeldes, y una vez que lograra hacer eso, asegura sus fronteras y se une a la OTAN. Ese era el plan de Ucrania, y una vez que se unieran a la OTAN, el gobierno de Kiev tiene como su seguro de vida, ¿no? O sea, Rusia, no me vas a tocar por ningún motivo, porque si me tocas, se mete Alemania, Europa, Estados Unidos, y jaque mate, ¿a quién? A Putin. Ahora, a Putin, cuando ve esto, dice, ¿sabes qué? Porque Putin también sabe cómo se mueven las guerras, ¿no? Y el armamento nuevo. Entonces, de hecho, en 2014 le tumban al gobierno ucraniano, que era prorruso, se lo tumbó Occidente, ¿no? Y entonces Putin, antes de que Ucrania aplaste a estas dos regiones, decide intervenir y moverse. Pero, ojo, hay que dejarlo bastante claro. Putin no busca salvar a la población de Donetsk y Luhansk. O sea, no hace esto para salvar a esos rusos. Lo hace para salvarse a sí misma, ¿no? Al final se busca salvar y busca evitar que la OTAN entre en Ucrania. Porque una vez que la OTAN entra en Ucrania, Rusia está doblegada, ¿no? Es que fíjate que ahí estoy un poco de acuerdo contigo, y al mismo tiempo creo que es una arma de doble filo, porque sí, al mismo momento sí se protegió o se dio un tiempo extra, pero ahora ¿qué va a hacer la OTAN? O sea, la OTAN se crea como un bloque defensivo en contra de los rusos. Después de la Segunda Guerra Mundial no querían ser atacados, en la Guerra Fría, bla, bla, se crea. Pero eso ya pasó, ya se cayó la URSS. Ya habían pasado distintos años y ya no había una razón de existir de la OTAN. Ya acuérdate que muchos europeos ya decían, bueno, hay que deshacer la OTAN y que mejor exista un ejército europeo. Entonces, ahora con hacer esto, simplemente, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ser de nuevo el abogado del diablo. Putin es superhumanista y quiere salvar a la población. Bueno, pero al hacer esto, ¿qué le va a costar? Pues que la OTAN
se refresque en su status quo, el por qué existe. Le acaba de dar la razón de por qué tiene que existir y ahora le acaba de dar la razón por la cual tiene que ser más ofensivos en contra de Rusia. Entonces pienso que lo que está por venir es que la OTAN se va a armar más, se va a poner más ofensiva, pero Rusia tiene un as bajo la manga y ese as se llama gas. Así lo veo yo. Bueno, aquí lo que yo te digo, igual el gran ganador en toda esta ecuación, sin duda es el aparato militar industrial, ¿no? Correcto. Todo lo que es esta industria militar. Fíjate, por ejemplo, respecto a la OTAN, en los años 90 se hablaba, cuando cayó la Unión Soviética, la gente hablaba mucho de viviremos felices para siempre. Estados Unidos es el bueno, ganó el bueno y todos vamos a ser felices, ¿no? Pero este sistema económico, luego la gente lo olvida, el sistema económico del mundo depende de que existan guerras, ¿no? Hay una infinidad de empleos en Estados Unidos y de porcentaje de la economía que depende de las guerras, que si tú firmas la paz mundial, el afectado es directamente la economía estadounidense, ¿no? La gente lo olvida, el sector militar mueve mucho dinero, muchísimo dinero, y hay muchísima gente que está empleada en el propio Pentágono, en las propias fábricas, porque nos olvidamos que los tanques de guerra, los misiles, tienen fábricas. Y esas fábricas, esos componentes generan empleo y una derrama económica brutal en Estados Unidos. Entonces, la OTAN no se deshizo por este tema, ¿no? O sea, si tú dices, deshago la OTAN, Rusia ya no es amenaza, firmamos la paz, el presupuesto de defensa de Estados Unidos se vendría abajo, ¿no? Y fíjate, hablando del gran ganador, y sí, pero no solo, te voy a dar otra área donde están ganando los estadounidenses, y te aseguro que no mucha gente la va a conocer, porque digo, yo estoy en el tema económico, entonces tengo que todos los días tener que chutarme esto. Los bonos de gobierno. Y te voy a decir por qué. Generalmente se ha visto que el dólar es una reserva global de emergencia. O sea, ves incertidumbre en los mercados, corres al dólar. Y en lo más cercano que existe al dólar son los bonos de gobierno de Estados Unidos. Porque si tienes un bono de gobierno, es casi como si tuvieras dólares, ya que te pagan en dólares. Y curiosamente, ahorita con todo esto de la Reserva Federal estando a punto de subir las tasas de interés, y empezó a hacer que una oleada de inversionistas se salían de los bonos, lo cual empezó a hacer que se elevaran las tasas de interés de los bonos, lo cual haría que de por sí Estados Unidos ya tiene un déficit de 6 billones de dólares, perdón, y aumentaría todavía más el déficit, sería imposible pagar su deuda. Crea entonces una guerra. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ganan las industrias militares, gana Wall Street al momento de que tienen mayores ganancias, gana el Pentágono, ganan las industrias mineras, al momento tienen que sacar el metal, el lado, pero también gana el sistema financiero de Estados Unidos. O sea, obliga a las personas a crear certidumbre. Y ¿qué fue? El día que se suponía que Rusia iba a invadir, creo que fue la semana pasada, el martes. El 16. 16, creo que fue martes o miércoles. Las tasas de interés en los bonos estaban subiendo al 2.05%. Y estamos en territorio peligrosísimo, porque si siguen subiendo más, vamos a empezar a ver que las empresas zombies, que se le llama así, o sea, las empresas que tienen malas finanzas, empezarían a estallar porque no pueden conseguir dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que mágicamente se tumba la tasa de interés a 1.9. La tumbaron. O sea, no teníamos quién estaba comprando. Y empieza todo el ruido de la guerra y crea incertidumbre, crea este miedo. Entonces, yo en definitiva creo, el gran ganador de todo esto es Estados Unidos. O sea, en definitiva, a Estados Unidos le convenía, es más, exigía una guerra. También hay que decir que en este factor, algo que no hay que pasar desapercibido, es que Biden, normalmente los gobiernos debieran de llamar a la paz, a la tranquilidad, a la cordura,
no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero Biden, desde el mes de enero, nos viene avisando que viene una guerra. Noviembre. Pero también, Biden es el que ha hecho el escándalo. La gente lo olvida, pero en 2008 Rusia hizo algo exactamente igual a lo que está haciendo ahora. Lo hizo con un país más pequeño, Georgia, cuando invade Georgia por reconocer la independencia de una zona que era Osetia del Sur. Y en aquel entonces, en 2008, nadie dijo nada. Barack Obama no dijo nada, nadie se enteró de que había guerra. Y así como que el mundo, ¿sabes qué? No pasa nada. De hecho, en 2014 la gente lo olvida, pero en la zona de Donbass ha habido una guerra desde 2014 dentro de Ucrania. El ejército de Ucrania se ha enfrentado contra los prorrusos desde 2014 y ahí ha habido una guerra desde ese año. Y a nadie le importaba hasta hace poco tiempo, ¿no? Entonces, Biden... ¿por qué razón a todo mundo le importa ahora si Rusia invade esa parte de Ucrania? Pues es porque se ha creado un alarmismo general impulsado por Washington para hacer todo esto más grande, ¿no? Se habla de que todo el mundo tiene sus teorías, de si guerra mundial, de si va a ser, no sé, el típico, ¿no? Ahí vienen los rusos y los rusos vienen por toda Europa, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno. Perdón, pensé que ibas a continuar. No, si quieres comentar. Pues mira, yo no vería, si tuviera que, de nuevo que apostar, no vería que nos vamos a ir a guerra mundial. Creo que solo el hecho de que exista la idea de que va a existir una guerra mundial es suficiente. En el mundo de la economía, no importa lo que hagas, importa lo que los demás crean que vas a hacer. Es bien importante esto porque así se maneja la Reserva Federal, quien es la que establece las políticas monetarias del dólar, la cual es la moneda de reserva global. No importa si al día de hoy la Reserva Federal no ha subido las tasas de interés y no ha dejado de imprimir ni un solo dólar desde marzo del 2020. Han sido exactamente igual. No importa, pero el hecho de que ha estado repite y repite, que ya lo dejó de hacer, que ya dejó de imprimir dinero y que está a punto de subir las tasas, es suficiente para que los inversionistas actúen de una forma. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que Washington necesitaba la guerra para hacer que los inversionistas actuaran de una forma, se asustaran, que vendieran. La inflación estaba corriendo demasiado alto, 7.5% de manera oficial, 10% de manera no oficial. En Europa, mismo cuento. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Vamos a tener economías, las cuales van a tener la idea de que se viene una tercera guerra mundial. ¿Y esto qué puede causar? Pues que va a empezar a bajar la inflación. Precisamente esto, porque la gente se va a empezar a preparar y no va a querer irse a gastar o irse de viaje o ir a comprarse el último carro. No, me voy a preparar por si viene una guerra, porque quizás venga la tercera guerra mundial. Y así es como también logramos bajar la inflación. No importa que no exista la guerra, importa que te creas que va a existir una guerra. Ahora, hay algo, bueno, podemos hablar fácilmente de lo que va a ganar Estados Unidos con esto, con esta incertidumbre. Pero también hay que decir que el gran ganador puede ser Rusia en este escenario. Gana y pierde varias cosas. Primero, pierde credibilidad internacional porque está invadiendo Ucrania, aunque algunos me comentan luego en los comentarios que no invade Ucrania, sino que invade repúblicas autónomas dentro de Ucrania. Pero desde Occidente, desde este punto de vista de Occidente, se ve claramente una invasión de un país gigante que es potencia militar a un país que no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué va a ganar Rusia con todo esto? Porque no es la hermana de la caridad decir, ¿sabes qué? Voy a salvar por salvar. Evidentemente está ganando algo. Uno es elimina la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN y también va a tener una anexión de facto, ¿no? Fíjate en el dilema, ¿está invadiendo Ucrania o no lo está invadiendo? Estados Unidos ha ido a Taiwán y ha llevado soldados a Taiwán, en China.
Y China reconoce a Taiwán como parte de su territorio. ¿Podríamos hablar de que Estados Unidos ha invadido a China? Ese es el mismo dilema y es la misma cuestión. Si allá se hizo un referéndum para decir vamos a ser independientes y la gente está de acuerdo y desde el 2014 ya no los maneja Kiev, o sea, Ucrania, ¿son parte de Ucrania o no son parte? Digo, desde el punto legal, desde Rusia, ellos ya dicen no, ya no es Ucrania, no estamos invadiendo Ucrania y no queremos guerra con Ucrania. Pienso que la OTAN es una jugada inteligente lo que están haciendo, porque van a tener que obligar a los países europeos, o sea, va a romper a Ucrania, lo va a hacer a fragmentar, pero fíjate que también existe el riesgo de que empiece a fragmentar a la misma OTAN. Y te voy a decir el por qué. Porque Rusia es el mayor proveedor de gas. Entonces, actualmente ya Alemania ya salió a cancelarles. Y ahora sí que podemos pasar un cierto punto a quien pierde. El que pierde también es Europa. Y pobrecitos porque se metieron en un pleito que no les correspondía y se les va a cargar el payaso. Europa ya salió a Alemania a cancelar la certificación del Nord Stream 2. El gasoducto de Yamal, que pasa por Polonia, si no me recuerdo, también ya estaba en los envíos más bajos. Marruecos no tiene gas para enviarle a España. Y el último gasoducto de Ucrania, pues al momento de que Ucrania rompa relaciones con Rusia, pues no se va a enviar gas. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo? Que los países en OTAN empiecen a tener que pagar más de tal vez el doble o el triple por gas, y así también eso va a hacer que la electricidad sea más cara. ¿Y qué vas a tener? Un descontento social. Y no van a poder ser los gringos los que van a venir a salvarte. Entonces, aquí la OTAN se fragmenta porque los países de la OTAN van a exigir que haya amistad con Rusia. Bueno, también hay que decir que en este conflicto el gas es un factor muy importante. Ahora, hay que dejar bastante claro, Europa funciona en base al gas ruso, al gas natural de Rusia que fluye a través de Ucrania, ¿no? Si hay una guerra en Ucrania, lo que va a ocurrir es que el suministro del gas natural ruso se va a suspender, muy posiblemente, al menos que tomen sus precauciones, pero posiblemente lleguemos a ver ese escenario. También eso explica el por qué la guerra está comenzando al finalizar el invierno, porque en invierno la demanda de gas es muy elevada y una vez que ingresemos a la primavera y al verano, Europa consume menos gas natural. Ahora, hay mucha gente que cree que Estados Unidos va a ganar mucho dinero vendiéndole gas natural de Texas a la Unión Europea. Bueno, yo creo que Estados Unidos ese gas bien lo puede vender en cualquier lado, pero no es como que el factor principal que motiva a Estados Unidos. Pero en el caso de Europa, los europeos se van a ver afectados, evidentemente, porque suspenden un gasoducto que iba de Rusia a Alemania en forma directa. Y de hecho, en eso sí tienen razón, porque Alemania había venido asumiendo una posición prorrusa antes de que ocurriera todo esto. ¿Por qué? Porque Alemania está consciente, los alemanes son inteligentes, en el sentido de que nunca van a querer un gas natural muy caro como el de Estados Unidos. Y además, deja de lo caro, sería insuficiente. O sea, tú no puedes... Imagínate el tamaño de la economía europea. Imagínate tener que trasladar todo el gas a través de barcos. Pues es muy caro y aparte no te vas a dar abasto. Nos va a pasar lo mismo que pasó aquí en México con la gasolina, ¿no? Que querían traer toda la gasolina en barcos a los puertos. Y llegaba el punto en que el puerto pues tiene una capacidad limitada, ¿no? Y se crean cuellos de botella y después nos quedamos sin gasolina, ¿no? Igual allá lo que puede generar este conflicto en Europa es una crisis energética, es decir, que se queden sin gas en verano o en primavera, y aparte los europeos van a tener que cargar con todos los refugiados de Ucrania. Porque mucha gente de Ucrania evidentemente va a huir, porque dicen, ahí vienen los rusos, huimos, y
Polonia, Alemania, Inglaterra van a tener que cargar con todo esto, ¿no? Sin duda yo creo que Europa es el gran perdedor, ¿no? Sí, en definitiva, fíjate que hasta da risa porque Inglaterra, la ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra, salió a decir, o sea, fíjate, bien buena onda los gringos, los estadounidenses, los ingleses, los canadienses, porque le prestan dinero, los estadounidenses le prestaron, si no me recuerdo, quiero decirte que fueron 100,000 millones o mil millones de dólares a Ucrania. Canadá, 200 millones de dólares. Y Europa también le dio dinero y Inglaterra también le dio 1.700 millones de libras esterlinas. ¿Cómo se lo das a un país que está a punto de ser invadido? O sea, con ese riesgo, pues le vas a cobrar unas tasas de interés altísimas con la intención de que no te lo pueda pagar y ahora tú puedas fragmentar y quedarte con lo que queda de Ucrania. Entonces, por ahí yo lo veo. Pero ahí, ¿quiénes ganan? Estos países que acabo de decir. Y bien inteligente la de Inglaterra, porque dijo, sí les ayudamos con dinero, pero no nos envíen a sus refugiados, no los queremos acá. O sea, bueno, ¿para qué estás incentivando que existe una guerra? Y entonces esos son los ganadores. Ucrania es también perdedor porque va básicamente a fragmentarse por completo. Lo que queda de Ucrania ya fue vendido al occidente, ya los países ya le dieron su dinero, ya se quedaron con eso. Y el gran perdedor para mí, o sea, si yo tengo que decir quién está perdiendo todo esto, es Europa. Europa, porque se les va a aumentar el precio del gas probablemente al doble o al triple. Y tú dijiste muy bien algo. Lo hacen justamente cuando acaba el invierno. ¿Y qué sigue después de invierno? El calor, el calorcito. El calorcito en España, entonces es del Mediterráneo. Se va a subir a 30, 40 grados. Y ahí espérate, porque la gente, imagínate que tienen que pagar 2 o 3 veces el costo de luz por enfriarse. Va a estar bastante enojada. En tiempos de calor es cuando la gente se vuelve más violenta. Y tendríamos la fórmula perfecta donde la gente va a exigir un cambio de gobierno. Va a salir a manifestarse porque no van a poder gozar de la electricidad. Porque si realmente entramos en una crisis, Europa es la que termina más afectada. Y bien lo que te digo, Rusia está atacando a la OTAN, pero desde dentro. Su misma población va a ser quien decide, quien pida que todo termine, que vuelvan los políticos a hablar con los rusos. Y entonces Rusia se terminó ganando territorio de Ucrania. Va a destruir a la OTAN desde adentro, no tuvo que invadir Europa y los doblegó. Entonces, también hay que decir que o sea, yo sí coincido, el gran perdedor es Ucrania. Ucrania, en el mejor de los casos, queda desmembrado, o sea, fragmentado. Eso en el mejor de los casos, porque al final la guerra va a ser en su territorio. Entonces van a quedar devastados económicamente, fragmentados, y lo más curioso es, le va a pasar como a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, que Francia e Inglaterra lo estaban motivando para que fuera la guerra, y a la mera de la hora, tú no ves a Biden diciéndole voy a enviar tropas estadounidenses a Ucrania. Inglaterra tampoco va a enviar tropas, Francia tampoco, nadie va a meter las manos por Ucrania, y al pobre Ucrania se va a tener que enfrentar con una potencia militar. Por eso yo siempre decía, no hay que tratar de hablar de Rusia como si fuera la hermana de la caridad, ¿no? Es una potencia militar que tiene armamento, que tiene armas nucleares, y que sabe de guerra, ¿no? Al final los rusos saben de eso. Entonces Ucrania va a quedar devastada, y yo sí coincido en que Ucrania fue engañada por Occidente. Mucha gente está diciendo que lo que vimos el día de ayer equivale como que si Estados Unidos envía a estadounidenses a Baja California y después los reconoce como un estado independiente y envía tropas, ¿no? Pero realmente lo equivalente a la situación del día de ayer es como si tuviéramos en México un gobierno que odiara abiertamente a Washington, que rompiera todo tipo de relación con Estados Unidos y que después
se quisiese blindar o ser aliado militar de China o de Rusia. Si eso ocurre en México, el presidente no dura ni un día en el cargo, lo derrocan, la propia embajada. Entonces es obvio, mi punto es que la gente debe entender que es obvio, bueno, es difícil tener una potencia militar al lado, por ejemplo Estados Unidos, y en México lo sabemos muy bien, ¿no? Qué difícil es cargar con Estados Unidos y tenerlo de vecino, pero en el caso de Ucrania, y yo te diría de toda la zona de Europa que está entre Alemania y Rusia, que es Polonia, Bielorrusia, y todos estos países que están ahí, Lituania, Estonia, ellos están en medio de dos potencias, y cuando estas dos potencias se pelearon en la Segunda Guerra Mundial, fueron devastadas, o sea, se pelearon ahí, ¿no? Entonces es muy complicado. En el caso de Ucrania, si es difícil estar al lado de una potencia, estar al lado de dos potencias es muy complicado, ¿no? Y luego yo te ponía el caso de Corea del Sur y Corea del Norte, que Corea era un reino muy pequeño y Corea está en medio no de dos, de 4 megapotencias. Tienes a China, a Rusia, a Japón y a Estados Unidos. Que Corea siga existiendo como país es un milagro, ¿no? O sea, de ese tamaño. Sí, está dividido. Fíjate, no me quiero ir tan lejos en los ejemplos, pero Estados Unidos ha hecho exactamente lo mismo que están haciendo los rusos. Ahorita tú dijiste, es como si los estadounidenses envían a estadounidenses a Baja California y lo reconocen como estado. Hay que acordarnos que eso hicieron con Texas. O sea, en ese entonces México pedía a inmigrantes y de hecho pedían que no fueran estadounidenses porque sabían que el gobierno de Estados Unidos quería dividir y pedían europeos. Y cuando Texas era parte de México, y así pasó. O sea, el Estados Unidos empezó a enviar inmigrantes y después los inmigrantes se quisieron separar de México. Pero no solamente en México, también le pasó a Hawái, robaron Hawái precisamente de esa forma. Los estadounidenses empezaron a irse a Hawái y empezaron a inculcarles lo que es el capitalismo y la democracia y terminaron por comprar la isla. Entonces, que no digamos, ay, es que hermanito Rusia, lo hacen todas las superpotencias. O sea, Inglaterra fue y le robó las Malvinas a Argentina. Y de hecho ahorita empieza a ser un conflicto que se empieza a revivir. Crece que China le dijo a Argentina que ellos los van a respaldar. Ojo ahí, porque eso se puede poner interesante. Pero entonces, ¿es algo que sucede? Sí, sucede comúnmente. Los superpotencias lo hacen. Es una forma de anexarse territorio. Pero sí, México, volviendo al tema, sí, México, sí, por alguna razón, no puede, por estamos lamentablemente destinados a estar al lado de esto, al menos de que Estados Unidos se fragmentara en distintas ideologías muy chicas. Es como, inclusive ahí hasta México podría ser superpotencia y absorberlas, pero actualmente como estamos. Por eso, aunque China está con el tema de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, pues nos vamos a quedar afuera. Ahorita fíjate cómo están haciendo los gringos, inclusive hasta una pelea por el 5G, que en México se quiere poner el 5G chino y no lo van a permitir. No. De hecho, aquí en México la gente lo olvida, pero, o sea, incluso cuando China quiso venir a construir un tren de México-Querétaro, se tuvo que suspender porque Estados Unidos dijo no. O sea, en ocasiones, como mexicanos, ignoramos que muchas de las decisiones que nos afectan son tomadas en la propia embajada de Estados Unidos que está en Paseo de la Reforma, ¿no? Desde ahí siempre hay muchos episodios de la historia. Desde ahí, por ejemplo, se decidió que había que derrocar a Francisco I. Madero. Entonces hay que entender cómo funcionan las potencias y sus zonas de influencia. Y en el caso de Ucrania, la razón por la cual yo sí creía que iba a haber guerra es porque Ucrania forma parte de esa zona de influencia y Rusia no está dispuesta a perder esa zona de influencia. Entonces, no hay que verlo, yo creo, yo en lo personal no me compro el discurso de la versión rusa, de que son hermanas de la caridad.
son una potencia que está intentando salvaguardar sus intereses y nada más, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, entonces, más o menos yo creo que aquí ya podemos decir el tema de Rusia y de Ucrania, cómo está, quién gana, quién pierde. Estados Unidos sin duda que gana, Europa yo veo como que pierde, Ucrania el gran perdedor, Rusia sí pierde algo, que son sanciones económicas de Biden, pero yo creo que a la larga Rusia sí gana algo bastante fuerte, que es como que tener ya el seguro de que la OTAN no va a llegar a sus fronteras. Y aquí te pregunto, todo esto, ¿cómo afecta? Porque ahorita pues, todos los mercados financieros también están con incertidumbre. ¿Cómo afecta estos eventos? Trayendo más que nada incertidumbre. La gente no sabe qué hacer, dónde meter el dinero. O sea, Rusia va a invadir Ucrania y luego de invadir Ucrania invadirá Europa. Si es así, debemos de vender los bonos europeos porque no van a valer nada. Ese tipo de preguntas son las que hace que empiece a haber vueltas en los mercados. Mira, a corto plazo les está afectando y lo que estamos viendo a largo plazo yo no me preocuparía. Me preocupa más lo que vaya a decir la Reserva Federal el 15 de marzo, 15 y 16 de marzo de este año, porque van a subir las tasas. Rusia está metiendo ruido y lo aprovechan muchos que quieren hacer trading, lo aprovechan para especular, ya sea ventas en corto o simplemente vender y comprar más abajo. El oro se está subiendo porque el oro es históricamente el último safe haven. Bitcoin, pues se lo cargó el payaso. Está cayendo. Está cayendo, exactamente. Desde mi punto de vista, no tiene razón fundamental por el cual cae. O sea, si yo fuera un ucraniano y sé que me van a venir a invadir, y bueno, yo tengo riquezas, no sé qué moneda utilizan en Ucrania, pero yo quiero mantener mi poder adquisitivo, yo lo mando a una moneda que sé que el gobierno no me lo puede quitar. Y en este caso, el Bitcoin. Yo pensaría así, pero obviamente yo soy del 1% de las personas que utilizan Bitcoin en el mundo. La mayoría de las personas dicen, yo compro oro. Pues sí, y por eso vemos que el oro está subiendo. Dólares. Exactamente, los dólares, porque los dólares valen en todo el mundo, hasta en los países enemigos de Estados Unidos, y los bonos de gobierno de Estados Unidos. Y por eso lo que decía, Estados Unidos está contentísimo con una guerra porque le están vendiendo bonos a lo tonto. Y va a vender armas. Y armas. Lo que te decía antes de empezar a grabar, me metí a ver a Yahoo Finance, a checar algunos armamentistas y todos en positivo con la noticia, con esta gran noticia, porque es cualquier arma disparada de Estados Unidos en Europa es buena noticia para Wall Street. Y también hay que decir eso, hay que entender cómo funciona este sistema que nos proporciona tantos bienes, tanto confort. Funciona más o menos así, ¿no? Los ucranianos van a morir, varios ucranianos van a morir, esa es la verdad, las guerras así son, y en Wall Street mucha gente va a ganar dinero. Así de cruel es como funciona este sistema. Fíjate que hace poquito yo hice en uno de mis videos una intro del meme donde está Shrek y que acaba de llegar a donde está con el, ¿cómo se llama? El Lord Daqua, el chaparrito, y que está en la pelea y este rey, este Lord, les dice a sus ciudadanos, a sus caballeros, a mí se me figura que este Lord es Estados Unidos. Y le está diciendo a los caballeros que son europeos, ucranianos, que les dice, peleense y el que quede en segundo lugar, o sea, si muere el segundo lugar, sigue el siguiente y el siguiente. Y dice, muchos de ustedes van a morir, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Exactamente, así es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos gana. Al final del día... Wall Street, también hay que decir que es Wall Street, es el sistema financiero, porque hay que separarlo, que es el sistema financiero que está incrustado ahí, ¿no? Sí, las personas no. Ajá, sí, no es tanto las personas, porque luego no tenemos nada en contra de los estadounidenses, solamente de Wall Street. Ahora, hay que decir, hablando de Bitcoin, antes de que se nos acabe el tema, ya sabes que el Bitcoin nació como una
especie de rebeldía, de revolución contra el sistema. Y yo creo que en Canadá, ahorita que se impusieron toda una serie de restricciones, ahora hay que decir, mucha gente odia a los camioneros, pero aquí no vamos a juzgar si son buenos o si son malos, ¿no? Lo único que vamos a decir es que creo, ha sido uno de los primeros casos de uso práctico de Bitcoin como forma de rebelión social, ¿no? Porque, bueno, para todos aquellos que no lo sepan, el gobierno de Canadá decidió usar la banca nacional, que hay que recordar que la banca en México y en varios países ha sido históricamente usada como un instrumento político. Aquí en México, cuando tú, por ejemplo, estabas en la época priista, bueno, no mucho, es más todavía en 2006, con Felipe Calderón, cuando si tú, por ejemplo, eras alguien hostil al gobierno, el gobierno podía decirle a la banca que te prohibiera tener cuentas bancarias, ¿no? Entonces tú, si te portabas mal con el gobierno, el sistema bancario te ejercía una especie de veto, ¿no? Y a partir de ese momento que eras vetado por la banca, pues tu vida ya no se facilitaba tanto, ¿no? Hay que entender que en esta vida o en el sistema industrial, antes de Bitcoin, quedar bien con la banca era como una especie necesaria, ¿no? La banca era como la religión, teníamos que entrar a una sucursal bancaria de una forma correcta, como si entráramos a un templo del dinero, y siempre quedar bien con los bancos, ¿no? El banco era el poder financiero que podía ser usado para reprimir a la población. Sí, ahora sí que lo dijiste perfecto. Ahora sí que mucha gente tiene la religión cristiana o católica y cuando entra al templo a guardar silencio y a escuchar al padre. En el caso de los bancos era exactamente igual. Guarda silencio, no estés en celular, no hables con nadie. Fíjate, en el caso de Canadá, lo que se está dando, hay varias cuestiones y voy a intentar ser un poco apresurado en este sentido. El sistema chino autoritario ya llegó. Así, en definitiva, es lo primero que podemos empezar a ver. Y se está dando porque hay un choque entre las clases sociales, entre los privilegiados y los trabajadores. Hillary Clinton les llamó deplorables. Y estos deplorables, como les llamó Hillary Clinton, son necesarios. Y están rompiendo, están haciendo entrar la realidad al gobierno, y se están dando cuenta estos gobiernos que sin ellos no funcionan. O sea, simplemente si no hay camioneros, no hay comida. Uh-huh. Y tú puedes ser el presidente de Canadá y puedes ser el hombre más inteligente, pero detrás de una computadora no puedes hacer nada. Y necesitas de los camioneros, y esos camioneros se dieron cuenta de este gran poder que tienen. Creo que lo que está pasando en Canadá es lo que vamos a ver eventualmente en todo el mundo. No por parte de que vaya a haber camioneros. Sí, el movimiento sí está replicando. En París se intentó. En Washington el 3 de marzo está a punto de replicarse. Pero a lo que veo es que no es tanto el lado de la gente trabajadora, sino en el lado de los gobiernos. Lo que están haciendo es lo que veríamos en un futuro con las CBDCs, con las criptomonedas, pero de los bancos centrales. Ahorita, por ejemplo, Canadá dijo, vamos a sacar esta ley, va a ser de emergencia, vamos a quitarle las garantías individuales a las personas y vamos a poderles congelar las cuentas. O sea, básicamente los querían matar de hambre. Uh-huh. Y dijeron, esto es temporal. Pero ahorita, como ya vieron que está padre, ya vieron que pueden simplemente decir, piensas distinto a mí, ¡pum!, te castigo. Y te quitan tus cuentas, te desaparecen financieramente, te desaparecen socialmente de las redes sociales. Es exactamente lo que pasa en China. Y esto es el sistema que se va a utilizar con las CBDCs, con el criptodólar. Entonces, tuvieron que adelantarse, esto es lo que yo estoy viendo, que en Canadá tuvieron que adelantarse por el tema de las manifestaciones
y tuvieron que aplicar el sistema, pero sin entrar todavía en las CBDCs, porque ya dijeron que esto es lo que da más miedo, que lo quieren hacer permanente, que ese sistema de emergencia ya lo quieren establecer. Entonces ya nada más le falta el instrumento del criptodólar canadiense, y ya lo tienes, y en la palma hablas más del gobierno. Mira, te voy a decir, había leído que salió a una reportera que simplemente porque reportó lo que estaba sucediendo, le congelaron sus cuentas. No ayudó a los camioneros, no dijo que estaba a favor o estaba en contra, no dijo nada. Simplemente fue, reportó, todas sus cuentas congeladas. No es exactamente lo que pasa en China. Hablas mal del gobierno, hablas mal del comunismo, del Partido Comunista, te desaparece. Sí, yo sí creo que al final hay una idea, un plan, crear una especie de crédito social. Y en caso dado, bueno, si la gente de México que recuerda la época de la represión priista, cuando el PRI realmente reprimía a los medios, a los comunicadores, pues acaba de ser una represión mucho más moderna, más agresiva. Y de hecho, yo creo que ya lo hemos estado empezando a ver en esta plataforma. Todos sabemos que hay temas que no se pueden tratar, hay palabras que no se pueden decir, y tenemos que ser, por el momento, respetuosos con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con cualquier cosa que diga la OMS, que controla Bill Gates, hay que decirlo. No puedes contradecir absolutamente nada en ese aspecto. También YouTube usa una especie de censura. Primero, todos los videos del canal, por ejemplo, pasan a una revisión antes de que puedan ser virales. Sí, hay una especie de sistema ya un poquito más sofisticado. Ya no es como que cualquier video, cualquier contenido se pueda viralizar. Todo contenido que se viralice tiene que ser analizado previamente. Pero eso es en el caso de la comunicación. Ahora, en el caso del dinero, que es lo que realmente le duele a toda la gente, la represión financiera es mucho más agresiva. Tú participaste en una manifestación contra el gobierno, te dejamos sin cuenta bancaria. Tienes dinero en el banco, pero sí, no es tuyo del todo. El gobierno te lo puede congelar. Ahora yo te lo pregunto, en este sistema, ¿cómo funcionan? O sea, ¿existe alguna forma en que uno pueda salirse del sistema bancario hoy en día y que puedas estar libre de represión? El Bitcoin, en definitiva, mira, lo más anarquista que puedes irte es con una criptomoneda que se llama Monero, que esa es completamente anónima. O sea, te metes ahí y ya nadie sabe a dónde te fuiste. Pero el problema con Monero es que no tiene liquidez, pero Bitcoin sí. Entonces, la ventaja de Bitcoin es que tiene la seguridad, y es lo que estamos viendo en Canadá. En Canadá, los camioneros empezaron a pedir ayuda a través de GoFundMe y recibieron $10 millones. El gobierno canadiense simplemente ni siquiera tenía todavía la ley de emergencia activada, simplemente dijo bye y les tumbó los 10 millones. Y luego se fueron a otra plataforma, no me acuerdo cómo se llama, y al final terminaron dándose cuenta. Lo que pasa en Canadá es que la gente se terminó dando cuenta que el dinero nunca ha sido suyo. O sea, aunque lo dejes en una cuenta de banco, no es tuyo. No es tuyo y no va, o sea, y aunque tú pelees y digas, no, es que ese es mío, no es tuyo, es del banco. Y en el mundo de las criptomonedas tenemos un dicho, ¿no? Que si no son tus llaves, no es tu Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. Y eso pasa en la vida real con las monedas fiduciarias también, con el dólar canadiense, el dólar estadounidense. Si no lo tienes en el banco. Fíjate que también hay algo que se llama bail-in. Mucha gente conoce, está muy familiarizada con el bail-out, que es cuando un gobierno salva un banco. Pero no mucha gente sabe lo que es un bail-in. Que el bail-in es cuando el banco simplemente toma tu dinero. Y este es uno de los casos que también se ha visto y es uno de los riesgos que existen. Y en Argentina ha pasado con el famoso corralito. Entonces en Canadá empiezan a darse cuenta que funciona así el sistema. Que aunque sea el país que The Economist dijo que es de las mejores democracias, no eres libre. No eres libre y sí, ¿cómo puedes hacerlo? Pásate Bitcoin.
el Bitcoin, o empieza a utilizar Bitcoin como una forma de pago, como una forma de gasto. O sea, no tienes que a fuerzas pasarte el dólar. Si se utiliza el Bitcoin, cambias el chip, puedes sobrevivir en base de Bitcoin. Y eso es lo que se está dando cuenta la sociedad canadiense, que pueden hacer el intercambio, porque al final del día Bitcoin es una red de pagos y funciona. Y también hay que decir que en esto de reinicio económico, de algo que te había comentado en diciembre, era que imagínate, o sea, la gente luego no tiene, bueno, es que la gente confía en los bancos, ¿no? Como tal, ¿no? Pero los bancos, cuando tú vas y entregas tu dinero, el dinero no confía es propiedad del banco en automático, ¿no? Y podemos llegar a cierto tipo de escenarios donde no puedas retirar tu dinero. Esto es como lo que yo te decía cuando se alegó en Yo Robot, esto de un ciberataque Mr. Robot, que pudiera congelar los fondos. Y bueno, el punto es que lo de Canadá, lo que ocurrió en Canadá, demuestra que la banca como tal, bueno, siempre ha sido la banca, ¿no? Siempre ha estado ahí. La banca siempre ha jugado políticamente, hay que decirlo, es un ente político, no es un ente económico solamente. Los banqueros asumen posiciones políticas y juegan también, son parte para mantener el control social, ¿no? Y a lo largo de la historia, hay que decirlo, que la banca siempre ha influido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Financiando guerras, todo tipo de cosas. Fíjate que con eso estoy de acuerdo. En los bancos centrales, mucha gente no entiende y piensa que el fin de los bancos es hacer dinero. Y no tiene sentido. Los bancos están llenos de dinero. A ellos no les interesa el dinero. A ellos les interesa el control. A la Reserva Federal no le interesan los dólares, no le interesa ganar dólares. Les interesa que la gente les haga caso, que le tengan miedo. El Banco Central, no miedo, pero sí que obedezcan. El Banco Central de México, lo mismo. No le interesa ganar dinero, no le interesan los pesos mexicanos. A los bancos privados es lo mismo, porque ellos pueden hacer dinero. Entonces, sí, el negocio de los bancos, no hay que confundirnos, nunca ha sido hacer dinero, nunca es manejar dinero, es manejar control, manejar personas. Y sí, son entes políticos que juegan el papel político que más les convenga. Y que al final hay que decir que siempre es el poder bajo la sombra, ¿no? La banca siempre ha estado ahí, en todo, ¿no? Pero bueno, para no hacer más largo este video, yo creo que más o menos ya hablamos quién ganó, quién perdió en esto de Rusia y de Ucrania. Y el tema de Canadá, que también es clave porque es la primera vez en que vemos a un gobierno democráticamente, muy democrático, según The Economist, censurando abiertamente o reprimiendo abiertamente a sus ciudadanos. Ahora, a no todos nos gusta lo que hacen los camioneros, aquí no los defendemos, pero pues si ellos ya los reprimieron, cuando nosotros nos quejemos, también nos pueden reprimir, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si quieres hacer algún último comentario ya para despedirnos. No, pues nada más que nada agradecer a todos los que nos vieron, agradecer sus comentarios, ver qué opinan de todos estos temas que son bastante polémicos, pero son bastante interesantes porque nos están enseñando para dónde se está moviendo el mundo. Un mundo cada vez más y más autoritario, donde cada vez más libertades se van a ir perdiendo, ya sea por emergencias, ya sea por guerras, ya sea por miedo, pero poco a poco. Y si sabemos, ahora sí que dicen que el conocimiento es la mejor arma. Si sabemos que está pasando esto, pues nos podemos defender. Y bueno, concluyo diciendo que ya la mayor parte de los gobiernos están acabando con sus restricciones de la pandemia. La pandemia ha llegado a su final, pero estamos entrando en una situación ya donde se habla de guerras, que yo en lo personal no me gusta tocar estos temas, pero el mundo se está volviendo un poquito más convulso. Bueno, para todos aquellos que llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. El canal de Aarón lo dejo en la descripción de este video. Y gracias, suscríbete
seguiremos informando.